Buenísimo, Fernando. Y ahora, bueno, nada, estamos con muchísimas ganas de escucharte vos, de aprender de vos, como conversamos la otra vez, ¿no? El tema de negocios, de administración, el tema de emprender. De pronto no es una de las cualidades donde los creativos, diseñadores, ¿no? Nos enfocamos más en desarrollarlas. Pero obviamente nos interesa hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, nuestro oficio, nuestra profesión, y estamos más que atentos a lo que nos vas a compartir hoy en ese sentido. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y ya comenzamos, ¿sí? Buenísimo. Es cierto lo que decís respecto a las capacidades o a las habilidades empresariales del sector creativo. Hay mucha gente que cree que yo soy diseñador porque habitualmente escribo sobre negocios en diseño, pero en realidad yo asesoro diseñadores y tengo que hacer especial hincapié en el hecho de que no asesoro habitualmente artistas. Los artistas en realidad trabajan en función de su propia iniciativa, no para responder al pedido de un cliente. Por eso los artistas yo creo que están mejor vinculados con asesores de relaciones públicas, ¿sí? Yo me dedico a asesorar diseñadores que tienen algún talento y en realidad quieren utilizar ese talento para vivir de aquello que aman hacer y en realidad responden a pedidos de clientes principalmente. Por eso esta charla se denomina El talento no es suficiente. Ya vamos a ver por qué motivo menciono que el talento no alcanza. Durante la primera parte de la charla les voy a contar dos pequeñas historias. La primera se llama Nunca hemos jugado al fútbol. Esto tuvo lugar hace más de 15 años, creo, cuando yo daba clases de comercialización en Buenos Aires y tenía un asistente de clase llamado Tomás, amigo también, y Tomás todos los fines de semana, todos los sábados a la mañana, iba a jugar al fútbol con sus amigos en cancha de fútbol 5, ¿sí? Cancha pequeña. Y un martes cualquiera de eso que dábamos clase, a las 8 de la mañana, Tomás viene y me dice, Fernando, te tengo que contar que el sábado pasado pasó algo raro en el partido. Yo le pregunté, ¿qué pudo haber pasado? O sea, porque ¿qué puede pasar en un partido de fútbol entre amigos un sábado de la mañana? Y me dice, lo que ocurre es que siempre vamos a jugar los mismos amigos y hay un amigo de nosotros que nunca había venido a jugar al fútbol porque era futbolista profesional. Vieron que los futbolistas profesionales no juegan al fútbol con sus amigos porque de repente temen lesionarse y eso genera pérdidas económicas, o sea, pierden dinero, entre otras cosas. Este muchacho que fue a jugar con ellos, amigo de Tomás, había jugado en River Plate, en Boca Juniors, en Independiente, había jugado también alguna vez en la selección argentina, fue a jugar con ellos y en el momento en el que empezó el partido, Tomás me dice que se dio cuenta que él jugaba otra cosa. Le digo, ¿pero a qué jugaba? Me dice, y por la forma como se desplaza por la cancha y las indicaciones que te da, hasta la potencia con la que patea, me da la sensación de que él juega al fútbol mientras que nosotros solamente jugamos a la pelota. Y le digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, sí, sí. ¿Viste la diferencia entre nosotros y los niños de 5 años? Bueno, yo creo que los futbolistas profesionales nos ven así a nosotros. Es decir, nosotros, los que no somos profesionales en el ámbito futbolístico, no jugamos al fútbol, jugamos a la pelota. Apenas si jugamos a la pelota. Y esto derivó en otra conversación que llevó a que habláramos acerca de esta diferencia entre ser habilidoso con el balón y saber jugar al fútbol. Vieron que hay chicos y chicas que tienen dominio sobresaliente sobre el balón, pero que no juegan al fútbol porque no saben jugar al fútbol, ¿sí? No saben directamente, porque en realidad estamos hablando de dos tipos de habilidad diferentes. La persona, el chico o la chica que domina el balón, lo que tiene es una habilidad técnica, a veces sobresaliente, pero es una habilidad técnica. En cambio, aquellos que juegan al fútbol tienen otro tipo de habilidad, que son las habilidades de juego, que son habilidades diferentes. Entonces, podríamos plantearnos que al utilizar habilidades distintas, podríamos estar hablando de juegos distintos. Por ejemplo, aquellos chicos y chicas que tienen habilidad sobresaliente con el balón, que tienen habilidad técnica magnífica, en realidad no juegan al fútbol, sino que participan en los torneos de fútbol estilo libre, ¿sí? Y es diferente a jugar al fútbol. Les voy a poner un pequeño video de la campeona mundial de fútbol estilo libre para que vean que en realidad no juega al fútbol, sino que lo que hace es malabares, ¿sí? Veamos el pequeño ejemplo. Con la cabeza o con los pies.
Kitty Sass hace lo que quiere con el balón. Esta húngara es la mejor del mundo en fútbol freestyle. En el freestyle se trata de ejecutar toda suerte de malabarismos con la pelota. La buena forma física, el control del balón y el equilibrio son determinantes. Perfecto, entonces lo que hace es malabares, no juega al fútbol, porque jugar al fútbol es una cosa completamente diferente. Veamos en 20 segundos lo que significa jugar bien al fútbol. Veamos la diferencia. A pesar de que el balón siempre está involucrado en los dos juegos, pero en el caso del fútbol estilo libre, lo que vemos es que el jugador o la jugadora tiene vinculación solamente con el balón, ¿sí? No se vincula con nadie más que con el balón y con nada más. En cambio, al jugar al fútbol, el jugador o la jugadora en realidad se vincula con el balón, se vincula con sus compañeros, con los rivales en un espacio bien definido, con metas y reglas completamente distintas, ¿sí? Y también vemos que hay enormes jugadores de fútbol que tienen habilidades de juego sobresalientes, no por ejemplo el caso de Maradona o de Messi, pero que de repente no tienen dominio sobresaliente sobre el balón. Es decir, saben jugar al fútbol, tienen habilidades de juego, pero las habilidades técnicas no son del tipo sobresaliente. Para resumir esta primera parte, entonces, para participar en torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias. En cambio, para jugar bien al fútbol no es necesario tener habilidades técnicas extraordinarias porque hay que tener otro tipo de habilidad, que son las habilidades de juego, ¿sí? Esto implica que juegos distintos requieren habilidades diferentes. Ya vamos a llegar a qué tiene que ver esto con el diseño y con la creatividad. Todos los que hemos estudiado alguna disciplina empresarial, en el diseño esto seguramente no lo han visto nunca, pero lo que en algún punto nos hemos topado con un concepto que se llama el principio de Peter, que dice lo siguiente. El principio de Peter dice que un empleado en toda organización, mientras sabe jugar el juego que tiene que jugar y lo juega correctamente, puede ser ascendido, ¿sí? Puede ganar posiciones, hasta que llega un punto en el cual no asciende más. Quizás porque no sabe cuál es el juego que tiene que jugar o no tiene las habilidades para jugarlo correctamente. Veamos 3 ejemplos. Primero, un excelente vendedor puede ser ascendido y convertirse en un pésimo gerente de ventas, porque su talento como vendedor no lo habilita a ser un excelente gerente de ventas, porque como vendedor vende y como gerente de ventas tiene que coordinar el trabajo de vendedores. En el ámbito de la academia, lo que vemos es que un excelente profesor puede ser ascendido y convertirse en un pésimo decano, porque su talento como profesor no lo habilita necesariamente a ser un excelente decano, porque como profesor da las clases, pero como decano tiene que coordinar y realizar otro tipo de trabajo, dirigiendo y gestionando al cuerpo de docentes. Y en el ámbito de la industria creativa podemos encontrar un excelente diseñador que tenga habilidades técnicas sobresalientes, que sea ascendido en su estudio o en la agencia donde trabaja y se convierta en un pésimo director de arte o en un pésimo director creativo. Porque como diseñador, él tiene que diseñar, pero como director creativo o director de arte, tiene que coordinar trabajo de otros diseñadores, tiene que darle dirección a los trabajos y eso requiere otro tipo de habilidad. Por eso hablábamos de habilidad técnica y habilidad de juego. En este caso, el diseñador tiene habilidad técnica, quizás sobresaliente, pero el director creativo o el director de arte tiene que tener habilidades de juego, que son otro tipo de habilidad. Esto, por ejemplo, en el fútbol también sucede. Vieron que de repente un futbolista se retira de su actividad y habitualmente o se dedica a ser entrenador o se dedica a ser comentarista. Es decir, que en otros oficios más allá de que en el principio de Peter estamos hablando a niveles verticales en las organizaciones, pero a nivel horizontal, en un oficio como el fútbol, un jugador que se retira puede querer ser entrenador o comentarista. Sin embargo, no siempre sucede que sean buenos, ni como comentaristas, ni como entrenadores. Fíjense que Diego Maradona era un excelente jugador de fútbol, pero fue un mediocre entrenador. O José Mourinho, que ha sido un mediocre jugador de fútbol y es un excelente entrenador. Este jugador que vemos en pantalla, que se llama Oscar Ruggeri, exjugador, fíjense que jugó en River Plate y salió campeón del mundo, jugó en Boca Juniors, en el América de México, en el Real Madrid, en la selección argentina con la que salió campeona del mundo en el Mundial 86. Y él cuando terminó su trabajo como jugador de fútbol se convirtió en entrenador, pero al tiempo se dio cuenta que no estaba preparado y por eso renunció. Y él lo cuenta de esta manera hace unas semanas apenas en un programa del cual es comentarista en ESPN. Él dijo, no estaba preparado para dirigir y por eso renuncié. De los ¿Por mejores qué dejaste de comentaristas que dirigir tenemos, vos? porque
porque no estaba preparado. ¿Pero yo por qué para dirigir. no? Porque no me preparé. ¿Cómo no Porque- te preparaste? No, porque yo fui a dirigir porque me llamaba Ruggeri. Y decía yo, Ruggeri, me dirigió Bilardo, me dirigió Grigol, me dirigió Coco Basile, me dirigieron todo. Si ya sé todo. No sabía nada. Tenía que aprender, tenía que viajar, tenía que irme a los entrenamientos, tenía que haber ido a preguntar por qué Mourinho salió campeón jugando de una manera y por qué Guardiola salió campeón jugando de otra manera, por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con 4 tipos atrás en zona y por qué Bilardo jugábamos con 3 atrás libre y de stopper. No me preparé. Es decir, él confiesa que no se preparó para ser entrenador. Él era un excelente jugador, pasó a ser entrenador, pero no se preparó para ser entrenador. Y como ser entrenador es un juego diferente al de ser jugador de fútbol, evidentemente al no estar preparado pudo haber fracasado. Esto es exactamente lo mismo que le sucede a un empleado cuando se convierte en emprendedor. A mí me ha pasado muchas veces que viene un diseñador, ponele gráfico, y me dice lo siguiente: trabajo en un estudio, el trabajo técnico lo hago yo, tengo mucho trabajo, mi jefe me paga poco, entonces, para ganar el dinero que gana mi jefe, tengo que abrir mi propia agencia, mi propio estudio. Y yo siempre les digo, puede ser una buena idea, pero cuidado. ¿Por qué? Porque cuando como empleado te conviertas en emprendedor, lo que va a suceder es que vas a cambiar de categoría y vas a cambiar de juego. En el estudio, el diseñador diseña, pero cuando se convierta en emprendedor, su tarea principal va a tener que ser el vender para poder diseñar. Esa es un gran cambio. Vamos a ir a la segunda pequeña historia de la tarde, que se denomina "Usted es un excelente cortador de pelo". Y esto ocurrió cuando yo vivía cerquita de Buenos Aires. Yo viví en la ciudad de Buenos Aires muchos años y después me mudé a Tigre, a una ciudad al norte de la ciudad de Buenos Aires, y siempre iba a la misma peluquería, la peluquería de Mauricio. Yo creo que hombres y mujeres tienen como cierta lealtad con sus peluqueros, ¿no es cierto? No sé si en todos los casos, pero yo siempre iba a la peluquería de Mauricio. Mauricio, un peluquero muy talentoso, ¿sí? Una peluquería unisex, le corta a hombres y mujeres, pero la proporción claramente estaba a favor de las mujeres. No sé si iban 99 mujeres por cada un hombre. Y cuando iba yo, si bien mi cabello es corto, y por la habilidad Mauricio me podía cortar en 2 minutos, siempre terminamos conversando mucho tiempo. Yo creo que porque él estaba aburrido de hablar siempre de los mismos temas. Y alguna vez me contó cómo había iniciado su peluquería. Él me dijo que si bien hay muchos chicos y chicas que quieren ser diseñadores o cineastas o deportistas, él quería tener una peluquería. Abrió su peluquería, contrató un par de asistentes, empezó a aprender porque él no sabía mucho del arte del ser peluquero. Y le fue súper bien, súper bien. Hasta que en un momento él también quiso tener algunos diplomas porque él no tenía formación técnica, ¿sí? Entonces, como en Argentina, en Buenos Aires, hay muchos estilistas que tienen sus diplomas de que hice tal curso en New York y en Londres y en París y no sé dónde más, él también quería tener sus diplomas. Se inscribió en una agencia, en una escuela para peluqueros en Buenos Aires. El primer día que va a sus clases lleva todas sus herramientas, le sientan a una víctima para que él le corte el cabello y rápidamente comienza a desplegar su talento, su arte, su magia, su simpatía y corta el cabello. La señora se va feliz con una sonrisa que le daba 2 vueltas a la cara, pero la dueña de la academia, que lo estaba mirando con mucha atención, se le acercó y le dijo: "Mire, Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo, ¿sabe?". Y Mauricio me dijo que se había sentido medio ofendido porque el comentario había sido un poco grosero. Pero la señora le dice: "Mire, usted es un excelente cortador de pelo y acá lo vamos a convertir en un excelente coiffeur, en un excelente estilista". Y ahí Mauricio me dijo: "Claro, yo no sabía, pero en el ámbito de los peluqueros hay categorías. Existen las categorías, no son explícitas. Por ejemplo, en el ámbito del diseño, pareciera como que hay muchos diseñadores y diseñadoras que creen que todos los diseñadores compiten por todos los clientes del mercado, y eso no es cierto, porque hay categorías. Las categorías no son explícitas, son implícitas, ¿sí? Hay ciertos clientes que trabajan con ciertas agencias o ciertos diseñadores y otros clientes que trabajan con otros diseñadores, y los niveles de precios son diferentes. Esas categorías que son implícitas, en el mundo de los peluqueros parece que era igual. Y él me dijo: "Yo estaba en la categoría de cortador de pelo y estaba al tope, ¿sí? Era de los mejores por mis habilidades,
Pero hay una categoría más arriba que es la de estilista o coiffeur, y por mis habilidades yo estaba al fondo, no me estaba destacando. Y esto, fíjense que hay otros ámbitos donde las categorías sí son explícitas. Por ejemplo, en el fútbol las categorías son explícitas, ¿sí? En cualquier liga nacional tenemos primera división, segunda división, tercera división, y si de repente un equipo de segunda división sale campeón y asciende a primera división, como el tipo de juego, la dinámica de juego y el nivel competitivo es diferente, ese equipo tiene que contratar a otros jugadores, a veces contrata a otro entrenador. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ser adecuado para el nuevo ámbito donde va a tener que jugar, donde va a tener que participar y competir, ¿sí? Por eso hablaba de esto de el empleado que se convierte en emprendedor cambia de categoría y cambia de juego. Y eso es lo que habitualmente el diseñador no entiende. Cree que va a seguir trabajando de la misma manera porque el trabajo le va a llegar de alguna manera. Sin embargo, siendo empleado, el trabajo le llega porque el pedido le llega a través de su jefe. Pero como emprendedor, tiene que salir a buscar ese trabajo. Por eso el, el- el- el juego cambia, ¿sí? Y tiene que convertirse primero en vendedor de su propio servicio para luego poder realizar el trabajo técnico. En este nuevo juego hay una pregunta básica que tiene que responder todo emprendedor y toda persona que trabaje en alguna posición, porque en definitiva todos estamos jugando un juego a partir de la posición que estemos realizando, ¿sí? Del trabajo que estemos realizando. Para algunos la pregunta clave es, bueno, ¿qué habilidades tengo que tener para de repente ser emprendedor del diseño? Sin embargo, para mí hay una pregunta que es mucho más básica y es, ¿qué significa jugar bien? Por ejemplo, ¿qué significa jugar bien al fútbol o al vóley o al básquetbol? ¿O qué significa ser un buen profesional del diseño, ya sea como empleado o como emprendedor? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa jugar bien? Bueno, hay gente que te dice, por ejemplo, en el fútbol, que jugar bien implica tener habilidades técnicas, pero eso hemos visto al principio que las habilidades técnicas te permiten participar en los torneos de freestyle fútbol, pero no necesariamente jugar al fútbol, jugar en un equipo. Entonces, evidentemente eso no significa jugar bien. Jugar bien para algunos significa simplemente ganar, pero ganar tampoco, porque ganar es una consecuencia, consecuencia de hacer ciertas cosas, que eso sí implicaría jugar bien. Pero fíjense que ganar no es la consecuencia natural, porque en el fútbol hay equipos que juegan mal y terminan ganando por algún accidente, y hay equipos que juegan muy bien y terminan perdiendo por algún otro accidente. Entonces, evidentemente, jugar bien es otra cosa. Por eso vamos a ir a otro ámbito para responder a esto, y vamos a ir al ámbito del voleibol, pero evidentemente Guardiola no es entrenador de vóley, ¿sí? Pero su mentor principal sí. Su mentor se llama Julio Velasco, es un entrenador de voleibol al que Guardiola conoció cuando estaba él terminando su carrera deportiva, creo que jugaba en el Brescia, en Italia, y Velasco era el entrenador de la selección italiana de voleibol, con la que había salido campeón varias veces, campeón del mundo. Y evidentemente Guardiola necesitaba aprender a entrenar, porque evidentemente se habrá dado cuenta que siendo un buen jugador de fútbol no alcanzaba para ser un buen entrenador. Entonces, bueno, invitó a almorzar a Julio Velasco, estuvieron conversando durante varias horas. Hay varios videos en los que Velasco y Guardiola hablan acerca de ese encuentro que tuvieron, que fue famoso. Y Velasco habitualmente menciona esta idea es la respuesta a la pregunta de qué significa jugar bien. Y esto es importante para cualquier profesional, hasta para cualquier diseñador. ¿Por qué motivo? Porque Velasco dice que jugar bien es una secuencia en 3 pasos. Y esos pasos son, primero, interpretar la situación de juego. Segundo, elaborar una respuesta para esa situación en particular. Y tercero, responder técnicamente. En otros ámbitos, a esto lo llamamos distinto. Esta secuencia tiene otros pasos. Se le llama diagnosticar con precisión o interpretar correctamente el problema que tenemos que resolver. Segundo, tomar una decisión de calidad para ese problema que tenemos que resolver. Y tercero, ejecutar la decisión que hayamos tomado. Fíjense que de repente cuando un diseñador recibe el pedido de un cliente, primero tiene que interpretar el pedido. Pero a mi entender, lo que tiene que identificar mejor es el problema detrás del pedido, de forma tal que el primer paso siempre es interpretar la situación de juego. En este caso sería interpretar el pedido que le hace el cliente. Segundo, tomar una decisión en función de qué es lo que voy a hacer. Y tercero, responder técnicamente, es decir, hacer o realizar el pedido. Vamos a ver una jugada del Barcelona para ver a ver cómo ejemplificamos esta situación en particular.
Les voy a mostrar un video, una pequeña jugada del Barcelona. Esto ocurrió en la semifinal de la Champions League en el año 2019. Jugaba el Barcelona y el Liverpool en el Camp Nou. Para el minuto 80, de los 90 que duró cualquier partido de fútbol, el Barcelona ganaba 2-0 y en ese momento hay un tiro libre a favor del Barcelona que ejecuta Messi. Veamos el tiro libre y después les cuento qué tiene que ver esto en relación a interpretar, elaborar y responder. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el interpretar, elaborar y responder? Fíjense, primer paso, diagnosticar. Lo que hace Messi es agarra el balón, lo deposita en el césped y de alguna manera interpreta la situación. Lo que diagnostica tiene que ver con la dirección de la pelota al arco, dónde se ubica el arquero, dónde está la barrera, cuántos jugadores hay en la barrera, dónde están sus compañeros, dónde están los rivales. Segundo paso, toma una decisión de cómo va a ejecutar ese tiro libre. Y tercer paso, ejecuta el tiro libre, clava la pelota en el ángulo y a pesar del esfuerzo sobrehumano del arquero Alisson determina el 3-0 final. Esto es exactamente lo mismo que sucede cuando un diseñador recibe un pedido de clientes, o es lo mismo que sucede cuando un estudiante de diseño recibe un encargo por parte de su docente. Primero, interpreta el pedido del docente. Segundo, toma una decisión acerca de lo que va a hacer. Tercer paso, ejecuta el trabajo. Ahora, esto de interpretar, elaborar, responder, si todos los profesionales utilizamos una secuencia similar para intentar jugar cada vez mejor, podemos encontrarnos que de repente los equipos de fútbol también lo utilizan. Entonces, podríamos interpretar desde esa posición esta situación que ocurrió el año pasado, antes de la pandemia, en la Liga Española. Juega el Barcelona y la Real Sociedad, tiro libre para el Barcelona, y la Real Sociedad, que es el equipo que se está defendiendo, evidentemente interpreta la situación de juego y ve que Messi va a patear un tiro libre y ya sabe cuál es el resultado habitual. Entonces toma una decisión de configurar una defensa de manera distinta a las habituales y la ejecuta. Y esto fue noticia en los diarios del mundo porque esa barrera, esa defensa de la Real Sociedad fue algo atípico dentro de lo que sucedía habitualmente en el ámbito del fútbol. Fíjense que hay 3 jugadores en la barrera y los otros 8 están distribuidos de forma tal que la dirección que tome la pelota podría estar interceptada por cualquiera de ellos. Entonces Messi interpreta la situación de juego, toma una decisión diferente a la del tiro libre anterior y ejecuta el tiro libre de manera distinta. ¿Cómo lo ejecutó? De esta manera. ¿Cuál es el resultado? Este. Por un lado, la Real Sociedad interpreta, elabora y responde distinto, y Messi interpreta, elabora y responde distinto a como sucedió antes. Esto lo hacemos todos, todo el tiempo. Todo profesional del diseño también sabe que las condiciones en relación a lo que ocurría hace 10 años han cambiado. Por lo tanto, su interpretación acerca del mercado es diferente, su respuesta en relación a lo que sucede ahora en el mercado es diferente y ejecuta distinto. Es decir, la realidad no se nos presenta como nosotros queremos. La realidad se nos presenta de una manera. Que a nosotros nos guste o no nos guste no tiene ninguna importancia. Por eso no tiene ningún sentido quejarnos o protestar a raíz de cómo se nos presenta la realidad, a raíz de cómo de repente se comporta un cliente con nosotros, a raíz del pedido que hace un cliente. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver, porque para eso hemos sido formados, para identificar un problema, tomar una decisión e implementar la decisión. Esto de resolver, Julio Velasco, entrenador de vóley, lo explica de la siguiente forma. Fíjese que ese jugador que está a punto de rematar una pelota, esa pelota es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque viene alta y cerca de la red, ¿sí? Y no tiene bloqueo. Velasco dice lo siguiente: ese jugador, primer paso, interpreta la situación de juego como pelota alta y cerca de la red. Segundo, toma una decisión para pelota alta y cerca de la red y luego ejecuta la decisión, corre, salta y remata. Perfecto. La siguiente pelota podría venir distinta. Por algún error del armador o del receptor, la pelota podría venir baja y lejos de la red. Entonces, ese jugador, primer paso, interpreta la situación de juego como diferente a la primera. Ahora es baja y lejos de la red. Segundo, toma una decisión para pelota baja y lejos de la red que es diferente a la primera posición. Y lo que hace en tercer paso es corre, salta y remata. Velasco dice, yo quiero jugadores que respondan bien ante pelotas mal armadas y que respondan perfecto ante pelotas bien armadas. Es como si tu jefe en la agencia o en el estudio de diseño te dijera,
Yo quiero que respondas bien ante clientes que vienen con mala actitud y que respondas perfecto ante clientes que vienen con excelente actitud. Finalmente, lo que al cliente le importa no es tu reacción frente a su actitud, sino el resultado que vas a entregarle, ¿sí? Que tiene que ser efectivo en función de su pedido y su problema, que nunca es de diseño. ¿Qué le sucede a un profesional que es habilidoso con el balón pero no sabe jugar al fútbol? Es decir, responde con habilidades técnicas, que es lo que sabe hacer, cuando a veces se requieren habilidades de juego, que es lo que no sabe hacer. Por eso cuando a un diseñador le piden una cotización por un logo, no tiene que ponerse a dibujar, no tiene que ponerse a diseñar, no tiene que dar solamente un precio, porque eso sería responder con habilidades técnicas. ¿Qué significa requerir habilidades de juego en ese caso? Que indague acerca del problema que tiene el cliente, que siempre es subyacente al pedido, porque el pedido del cliente es la solución del cliente, no es el problema de diseño. El problema del cliente siempre es subyacente al pedido y nosotros no sabemos cuál es. Y el cliente posiblemente tampoco. Entonces, si el cliente me pide cotización por un logo, no tengo que darle solamente un precio, porque todos le van a dar un precio y todos habitualmente se van a poner a diseñar. Y esa manera de jugar hoy no es la correcta. Lo que tienen que hacer es indagar acerca del problema del cliente y luego contarle en una cotización técnica qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cuándo voy a hacer, dónde voy a hacer, qué le voy a entregar, cómo se lo voy a entregar, dónde se lo voy a entregar, cuál es el precio finalmente y cuál es la propuesta de pago. Entonces, de esa manera estoy empezando a entender el juego que tengo que jugar, que es el que juega mi cliente. No puedo esperar que mis clientes respondan a mi juego como diseñador porque no juegan ese juego. Los resultados que están obteniendo los diseñadores a partir de responder con habilidades técnicas en lugar de desarrollar habilidades de juego no son los que esperan. Por eso vemos tantas quejas en los foros de diseño. La gente quejándose por lo que pide el cliente o cómo lo pide o qué es lo que quiere pagar. Ese es el juego que hay que jugar. Hay que aprender a jugar el juego y hay que jugarlo correctamente. De lo contrario, pasa como sucede en el tenis con Nick Kyrgios, que es un excelente jugador de tenis que podría estar peleando el número 1 en el ranking del ATP, pero no está en esa posición. Él está peleando el número 40, 45, 50, porque en definitiva, en lugar de enfocarse a jugar al tenis, a ser un profesional del tenis, se la pasa discutiendo con los rivales o insultando al público o conversando con los umpires, y eso lo ubica en una posición distinta, ¿sí? De hecho, John McEnroe, que en su momento fue un chico malo del tenis también, pero número 1 del mundo, hoy es comentarista, y en alguna entrevista dijo que si Nick Kyrgios no sabe cómo desempeñarse como jugador profesional de tenis, debería dedicarse a otra cosa. Y esto no lo vemos solamente en el tenis, en el fútbol también ha pasado. No sé allí si ha habido algún jugador magnífico que no destacó como jugador profesional, pero les puedo contar que en los años 70 en Argentina, en la ciudad de Rosario, de donde es Messi, jugaba este muchacho, el Trinche Karlovich. Quienes lo vieron jugar dicen que era mejor que Maradona y que Messi. Sin embargo, a pesar de tener increíbles habilidades técnicas y de juego, él no fue jugador profesional. ¿Por qué motivo? Porque le faltaban algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Jugar el juego que tiene que jugar un jugador de fútbol profesional. Entrenar, levantarse temprano, concentrarse, recibir las indicaciones del entrenador. Él no quería hacer nada de todo eso, motivo por el cual no fue jugador de fútbol profesional. Y ustedes no lo conocen, yo tampoco lo vi jugar. De hecho, quizás nos hemos perdido de un jugador magnífico que podría haber generado resultados magníficos o sobresalientes para el seleccionado argentino, pero evidentemente no fue su decisión, o al menos su decisión fue no hacer eso. Esto es importante de hacer evidente porque evidentemente el cambio es constante, el último año con la pandemia se ha acelerado y la competitividad, es decir, la capacidad para competir es creciente, eso lo vemos en todos los ámbitos, en el diseño también. Yo les decía que hace 15 años se competía de una manera y hoy se compite de otra. Los diseñadores quizás siguen siendo formados de la misma manera, con algunas pequeñas diferencias, pero en realidad el entorno ha cambiado completamente. Y en términos de juego, en la academia se juega un juego y en el mercado se juega otro. La academia y el mercado son juegos distintos.
Se premian cosas diferentes y sus incentivos son completamente distintos. Por eso, quien es un excelente jugador de la academia, que puede ser un excelente estudiante, no necesariamente se convierte en un excelente profesional. ¿Por qué motivo? Porque de repente puede ser que no entienda cuál es el juego que tiene que jugar en el mercado, ¿no es cierto? De repente en el juego de la academia se premia la calidad gráfica, la creatividad, y en el mercado lo que se premia es otra cosa. ¿Qué se premia? Entrega en tiempo y forma a un precio adecuado. Fíjense que en otros ámbitos, como por ejemplo en los torneos del cubo de Rubik, tenemos de repente el récord mundial hoy es de 3 segundos y hace algunos años era de 1 minuto o 2 minutos. Fíjense cómo se ha incrementado la competitividad. Hoy también tenemos diferentes categorías. De repente no es solamente el armado del cubo de Rubik. Hay categorías como por ejemplo armar el cubo de Rubik con una mano y el récord mundial está en 10 segundos. Hay, como vemos a la izquierda de la pantalla, hay otra categoría que es armado del cubo de Rubik a ciegas, sí, sin ver. Y el récord mundial está en 25 segundos. Y hace unos meses vi a un chiquito oriental que armaba 3 cubos de Rubik haciendo malabares. Entonces, evidentemente, el nivel competitivo se ha ido incrementando, no solamente en este torneo, sino en el fútbol, en el vóley, en el básquet y en el diseño, en todas sus especialidades también. Entonces, estamos hablando de cómo jugar mejor a través de una pequeña metodología, interpretar, elaborar y responder. Por eso es tan importante perfeccionar nuestras capacidades para diagnosticar mejor, para tomar mejores decisiones y para ejecutarlas mejor. Quizás hay muchos que dicen, bueno, pero el diseño únicamente se trata de ejecutar. Sí, pero de esa manera te convertirías en el chofer de mouse de alguien, ¿sí? Un excelente diseñador tiene la capacidad para interpretar, para elaborar y para responder, es decir, para diagnosticar con precisión, para tomar buenas decisiones de tipo creativas y empresariales también, y ejecutarlas correctamente. Entonces, vamos a ver 5 pautas para, con el talento que tenemos, aprender a desarrollar algunas habilidades de juego, ¿sí? Porque todo el talento que nosotros tenemos es una habilidad técnica. Ahora, si queremos ser adecuados para poder jugar el juego que tenemos que jugar y de repente ganar dinero haciendo lo que nos encanta hacer, para poder seguir haciéndolo, tenemos que saber jugar el juego. Vamos a ver 5 pautas. ¿Por qué 5 y no 28? Después les cuento. La primera tiene que ver con la definición de nuestra actividad. Fíjense el siguiente ejemplo. Si yo le pregunto a 3 diseñadores distintos, un diseñador gráfico, un diseñador de indumentaria y un diseñador industrial, ¿cuál es su negocio? Los 3 me responden, mi negocio es de diseño. Y tienen razón, en algún punto tienen razón. El negocio es de diseño, sí. Pero eso de repente lo pueden entender ellos y lo pueden entender otros diseñadores. Sin embargo, como habitualmente no atendemos únicamente a diseñadores y tenemos que atender a gente que no tiene ninguna idea acerca de lo que es el diseño, mi recomendación es que hablemos acerca del tipo de problema que resolvemos, porque un diseñador gráfico, un diseñador industrial en cualquiera de sus especialidades y un diseñador de indumentaria atiende y resuelve problemas distintos. Entonces, si hablamos con un cliente acerca del tipo de problema que resolvemos, si ese cliente tiene ese problema, va a entender de qué le hablamos. Ahora, si él tiene un problema y nosotros le hablamos de diseño, muy probablemente no entienda de qué le estamos hablando. Segunda pauta, el diseño del equipo. ¿Ustedes se imaginan de repente a cualquier equipo de fútbol, por ejemplo al Barcelona, saliendo a jugar con 11 delanteros? Solamente 11 delanteros. ¿No es ridículo? Imagínense al comentarista deportivo que diga, qué raro, hoy la formación del Barcelona sale sin arquero, sin defensores, sin mediocampo, hay 11 delanteros. Es ridículo. Bueno, así es como muchos emprendedores del diseño plantean su negocio. Es decir, se juntan 4 diseñadores gráficos, emprenden, abren un estudio y yo ya sé que ese emprendimiento está a 3 meses de quebrar, porque los 3 se quieren dedicar a lo mismo, quieren diseñar. Nadie se dedica a dirigir, nadie se dedica a la comercialización, nadie se dedica a la comercialización ni a la administración. Es como si el Barcelona dijera, bueno, a ver, salgo a jugar con 11 delanteros y nadie va a atajar, nadie va a defender, nadie va a armar el juego. Todos están esperando hacer el gol. Entonces, así como un equipo de fútbol
sale a jugar con 11 talentos complementarios para conformar un equipo efectivo que cumpla con sus metas, cualquier emprendimiento, sea creativo o no, conformado por diseñadores o no, tiene que considerar todas las funciones requeridas para cumplir sus metas. Alguien tiene que dedicarse a la dirección, alguien tiene que dedicarse a la comercialización, alguien tiene que dedicarse a la administración, alguien tiene que dedicarse a la parte creativa o a la parte de producción. Y en relación a las metas, es súper importante definir metas. Todos nosotros estamos consiguiendo algún resultado a partir de la forma como trabajamos, pero si queremos conseguir un resultado distinto, tenemos que definir cuál es ese resultado a futuro y hoy empezar a cambiar algo, alguna conducta, algún hábito, ¿sí? Alguna forma de planificar el trabajo, ¿sí? Entonces, la determinación de metas, en definitiva, implica definir un resultado a futuro obtenido diferente al que estamos consiguiendo hoy. Y eso requiere que, como consecuencia, cambiemos algo de lo que estamos haciendo. La cuarta pauta tiene que ver con algo relacionado con la primera. La primera, ¿se acuerdan que les dije? Definir nuestra actividad a partir del tipo de problema que resolvemos o que atendemos. La cuarta pauta tiene que ver con el comunicar soluciones. Todo emprendedor sabe qué vende, ¿sí? Todo empresario sabe qué vende, ya sea un producto o un servicio, pero no todos tienen claridad acerca de cuáles son las propuestas de solución de sus productos y servicios. Entonces, si nosotros como diseñadores hablamos acerca de la solución que proveemos, entonces estamos entrando en frecuencia de comunicación de nuestros clientes, porque nuestros clientes tienen algún problema y compran soluciones. Siempre compran soluciones. Y la quinta pauta es bastante simple. Hay que cumplir con las promesas. Haces una promesa, tenés que cumplir la promesa. Yo he visto infinidad de casos de diseñadores que de repente se comprometen a entregar un trabajo un viernes a las 3 de la tarde y el viernes a las 2 de la tarde desaparecen o llaman al cliente para decirle que necesitan una semana más de tiempo. Eso no funciona. O sea, eso implica jugar de manera incorrecta el juego que tienen que jugar. Eso puede servir en la academia, puede servir mientras sos estudiante, a veces, pero en el negocio que estás llevando adelante, como profesional del diseño, como proveedor de servicios, no sirve. Tenés que cumplir con las promesas porque eso define referencias positivas y hablan acerca de tu credibilidad como profesional y eso se refleja en tu reputación. Motivo por el cual todo el tiempo hablamos de la secuencia de cómo jugar bien y perfeccionar el juego, interpretar, elaborar y responder. ¿Por qué 5 pautas y no 48? Bueno, primero porque si les diera 48 pautas estaríamos hablando 3 días. Y por otro lado, porque si te diera 48 pautas, de repente podrías entender que tenés que cambiar un montón de cosas, casi todo lo que estás haciendo. Y para mucha gente eso puede ser abrumador. Entonces, en lugar de darte 48 pautas, te doy pocas pautas, porque en cualquiera con la que comiences y cualquiera que puedas empezar a ejecutar de manera efectiva, todo puede ir cambiando. Entonces, pocas pautas y el enfoque tiene que ver con jugar bien. Por eso hablo de la secuencia, interpretar, elaborar y responder. Y esto es algo que vamos a hacer toda la vida, porque toda la vida vamos a estar resolviendo, primero identificando problemas y segundo resolviendo problemas, de forma tal que la metodología te puede servir para jugar cada vez mejor en la medida en que sigas formándote, sigas estudiando, sigas entrenando y aparte tengas trabajo de esto, ¿sí? De esta manera te podés convertir en una, primero, persona de alto desempeño y segundo, en un profesional de alto desempeño. Entonces, para resumir todo esto que les he contado, primero les he dicho que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol, ¿sí? Creo que eso lo sabemos casi todos. Segundo, que ser talentoso en una disciplina no te convierte en un buen profesional de la disciplina. Es decir, que seas talentoso como diseñador en el juego de la academia no significa que te conviertas en un profesional diseñador talentoso en el juego del mercado, porque les he dicho que son juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Una cosa entonces es ser habilidoso con el balón y otra muy distinta es saber jugar al fútbol. Estamos hablando de diferentes tipos de habilidades. Por un lado, las habilidades técnicas, que son las del dominio del balón, y por otro lado, las habilidades de juego, que tienen que ver con el saber jugar al fútbol. Entonces,
Si queremos cambiar los resultados, tenemos que modificar algún hábito o alguna conducta, ¿no es cierto? Esto lo sabe, me parece que casi todo el mundo. La pauta que yo estoy presentando aquí es, primero, aprender a jugar bien y luego continuar perfeccionando el juego a través de la metodología, interpretar, elaborar y responder, perfeccionándola con formación, estudio, entrenamiento y claramente el trabajo. Veamos que, si bien son importantes las metas, siempre el enfoque se encuentra en el proceso, en lo que estamos haciendo para lograr la meta. Esto tengamos en cuenta aparte que la vida no premia intenciones, sino que premia resultados, ¿sí? Es como decirle a un profesor, mire, profesor, le juro que hice mi mayor esfuerzo, aunque el resultado de tu esfuerzo haya sido horrible, ¿no es cierto? Lo que va a calificar ese docente de repente o ese cliente es el resultado. Esto de la vida no premia intenciones, sino que premia resultados. En el lenguaje del fútbol, la metáfora del fútbol que les he venido contando durante la charla, significa que de repente si un equipo juega bien, puede merecer los goles, pero todos sabemos que en el lenguaje del fútbol los goles no se merecen, los goles se hacen. Entonces, cuando merecemos los goles, pero aparte los hacemos, ganamos los partidos y habitualmente o eventualmente también podemos ganar los campeonatos. Así que espero que les haya gustado y disfrutado la charla y que les sirva para poder perfeccionar su juego, jugarlo mejor, teniendo en cuenta que el juego de la academia y el juego del mercado son distintos, para que en principio sean de repente buenos profesionales en el ámbito del juego académico y luego buenos jugadores en el ámbito del juego del mercado. Muchísimas gracias. De repente, si hay preguntas, ideas, observaciones, críticas, podemos conversar durante un ratito. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla para empezar a conversar. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta unos puntos súper importantes, sensibles, de pronto, ¿no? Nos deja pensando en cómo nos estamos enfocando como profesionales y esas transiciones para los más jóvenes, ¿no? De la vida académica hacia la vida profesional. Y ahí David dice si tengo canal de YouTube. Sí, tengo. Está en mi sitio web, el contacto, fernandodelvecchio.com. Ahí está el contacto con LinkedIn, Facebook, Instagram, que no lo uso casi, y mi canal YouTube para ver algunas otras presentaciones o conferencias. Vamos a poner, el equipo les va a poner el enlace del sitio web de Fernando y igual y cualquier otro enlace de interés también. Y otra cosa interesante es que en mi sitio web hay 4 libros para descarga gratuita, pero hay 2 en particular que son específicos para diseñadores, ¿sí? El primero se llama Diálogos con diseñadores y el segundo se llama Cómo vender diseño. Pueden descargarlos, leerlos, pero principalmente de lo que se trata es de que puedan aplicar lo que ahí explico, que claramente no va a ser, de repente, no va a ser genial la primera vez, pero hay que aprender y hay que perfeccionarse, ¿sí? Y ese trabajo orientado al perfeccionamiento puede llevar a muy buenos resultados. Y créanme que eso le ha resultado a muchísimos diseñadores con los que he trabajado en los últimos 16 años. Buenísimo, sí, súper recomendado también la descarga de esos materiales muy, muy ilustrativos. Agrupé un par de preguntas de Jorge Alexandre y de Fernanda Córdoba. Ellos consultan, ¿no? Sobre Fernanda, en este caso, al salir del mercado laboral, ¿no? ¿Qué conviene más, como diseñadora? ¿Jugar a lo individual o jugar en equipo? Y Jorge, solo para como unirlas un poco, pregunta sobre la transición, ¿no? Sobre si vale la pena o no arriesgarse, ¿no? Una vez que estás, digamos, acostumbrado a desenvolverte o jugar de una manera, si cambiar de juego, ¿en qué momento hacerlo? Bueno, hay mucha gente que está estudiando y quiere abrir su propio estudio, ¿sí? Mi recomendación es primero aprendan trabajando para otros, es decir, que otro pague los errores que ustedes van a cometer. Que no ponga, a ver, que es importante que hagan muy bien su trabajo en términos de diseño, pero que pongan mucha atención a cómo se gerencia un estudio de diseño. Porque yo les he contado esta idea de que como empleado de un estudio de diseño, vos te dedicas a diseñar, pero como director de tu estudio de diseño vas a dedicarte principalmente a vender tus servicios de diseño.
y puede ser que luego diseñes vos o diseñe tu equipo. Eso puede ser cualquiera de las dos opciones. El tema es que cambia muchísimo el juego, por eso es importante que aprendan o por lo menos se orienten a entender qué significa el juego de ser emprendedor antes de emprender, principalmente para que no pierdan dinero, ¿sí? Porque hay muchísima gente que se lanza a tener su propio estudio sin tener mucha idea acerca de lo que significa emprender por el simple hecho de ser muy bueno como diseñador y terminan frustrados o angustiados por los resultados que han conseguido. Entonces, en principio trabajen para otros, pero pongan atención en la manera como se gestiona una agencia creativa. Y de esa manera, ya con alguna más experiencia y sabiendo cómo de repente lidiar con clientes, de repente pueden abrir su propio estudio. Va a ser difícil, va a ser duro. Durante los primeros años puede ser que estén siempre con la soga al cuello, pero esto no significa necesariamente que terminen cerrando. Esto puede significar simplemente que aprendan con todas esas circunstancias difíciles y que terminen siendo muy exitosos. Y para quienes quieran dar ese paso o ya lo hayan dado, algunos consejos, digamos, en ese rol, ¿no? Ya no de diseñador necesariamente, sino de gestor, de vendedor, que nos puedas compartir. Bueno, en el mundo vemos infinidad de problemas, ¿sí? Yo no tengo el ojo entrenado como diseñador gráfico, pero hay mucha gente, o como diseñador industrial, ¿no es cierto? Yo sé de negocios. Pero entonces, si uno tiene ese talento y tiene el ojo entrenado para identificar problemas, eso lo tenemos que convertir en oportunidades. Y para convertirla en oportunidades tenemos que hablar y tenemos que proponer. Por ejemplo, me ha pasado infinidad de veces, voy con diseñadores a comer o a almorzar o a cenar o a desayunar y pasa lo siguiente, agarramos todos el menú, ¿no es cierto? Ahí el menú, por ejemplo, en una pizzería, menú de pizza y todos empiezan, este menú está mal hecho, está mal diseñado, está mal diagramado, las fotos son horribles. ¿Saben cuántas veces pasó que mis compañeros diseñadores se levantaran a proponerle al encargado o al dueño local al menos una reunión? Cero. Entonces, todos ven problemas porque tienen el ojo entrenado para identificar el problema de diseño, pero no identifican la oportunidad de poder trabajar en eso porque para algunos se les hace muy difícil levantarse y entregar una tarjeta o pedir una reunión con el dueño del local o el encargado del local para poder hacerlo. Y ojo, algunos me dicen, no, pero yo no voy a empezar diseñando el menú de una pizzería. ¿Sabes la cantidad de gente que empezó así? O sea, vos pretendés sentarte en tu hermoso sillón de diseño o de diseñador y que caiga un pedido como le pasó a Joana con Nike. No va a pasar. Tenés que, tenés que caminar un largo trecho. Hay que pagar derecho de piso. Lo que pasa es que yo al principio no escuché la charla de Joana al principio, pero puede ser que a Joana ese trabajo de Nike le haya caído después de muchos años de trabajo. Entonces tenés que hacerte conocido. ¿Cómo te haces conocido? Trabajando. Y si vos decís, bueno, ¿y cómo trabajo? Saliendo a buscar el trabajo. El proyecto soñado no va a venir. Ese proyecto soñado lo tenés que salir a buscar. Pero claro, si no empezás practicando con pequeños negocios o con pequeños empresarios, va a ser difícil que llegue un punto en el cual saltes de la nada a diseñar algo importante para Coca-Cola. Y ojo, hay un montón de diseñadores que han hecho trabajos para Coca-Cola, pero yo sé, vos sabés, Carlos, y todos acá lo saben, que no los contrató Coca-Cola. Un diseñador puede hacer un trabajo para Coca-Cola, pero en realidad lo contrata a otro diseñador y a ese estudio de diseño lo contrató una agencia que trabaja para Coca-Cola. ¿Y por qué no lo contratan directamente al freelance? Porque el freelance no tiene la capacidad para dirigir o gestionar ese proyecto. La agencia sí, porque aparte, la agencia trabaja para de repente una gran empresa, porque la gran empresa tiene presupuesto para pagarle una agencia y no le va a pagar menos a un freelance solamente por cuestiones de precio, debido a que hay muchas cosas en juego.
Y si algo sale mal, la agencia responde. En cambio, el freelance puede ser que deje de atender los mensajes o simplemente desaparezca. Y ojo, que la empresa no es un ente abstracto, la empresa es un gerente que toma una decisión. Entonces, si algo sale mal, ese gerente puede perder su trabajo. De manera tal que ese gerente que contrata no va a poner en riesgo su trabajo para contratar a un freelance por poco dinero. Va a contratar a una agencia que haga bien el trabajo y que responda si algo sale mal. Por eso, un freelance que quiera trabajar directamente para grandes empresas va a tener que convertirse en otra cosa, va a tener que aprender otro juego, va a tener que aprender el juego de ser estudio o el juego de ser agencia. Diferente de repente puede ser el trabajo encargado por Nike directamente para Joana porque es una artista. Entonces, contratan un trabajo específico con un artista con una trayectoria reconocida. ¿Sí? Entonces, hay que hacerse un nombre y para hacerse un nombre hay que empezar a caminar. Como dijo Joana, empezá desde donde estés. No importa dónde estés, empezá desde donde estés. Algo va a pasar. Y en la medida en que busques y que sigas insistiendo, más cosas van a suceder. Pero va a ser difícil que algo suceda si esperas simplemente que los trabajos o los proyectos caigan por obra y gracia de quién sabe quién. Totalmente de acuerdo. Volviendo al tema de cómo gestionar, ya sea freelance o sea, digamos, un colectivo, una agencia, un estudio, una de las preguntas recurrentes, ¿no?, que vemos en foros de la industria es cuánto debería cobrar por X o Y servicio, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación, tu manera de verlo, dependiendo de las categorías, el tema de, digamos, las tarifas por hora o tarifas por proyecto o tarifas por cliente, por ejemplo? ¿Cuál es tu recomendación? Hay un tema importantísimo acá y es que habitualmente cuando la gente empieza a entender o a estudiar acerca de cómo presupuestar su trabajo, divide su trabajo en función de todas las horas de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si trabaja 10 horas, divide todo su trabajo o por su expectativa de ingresos mensuales en función de todas sus horas de trabajo. Pero hay que dividirlo en función de las horas que podemos facturar, no de las horas que trabajamos, porque de repente trabajamos 8, 9, 10 horas por día, pero no es la cantidad de horas que le podemos cargar a un trabajo. Y hay una enorme diferencia entre presupuestar a partir de horas definidas por la cantidad de horas que trabajamos y por la cantidad de horas que proyectamos como facturables, porque puede ser que por el trabajo que hacemos, y el trabajo no implica solamente la parte práctica, la parte creativa y técnica, sino el trabajo en gestión, en búsqueda de clientes, en dirección del estudio, puede ser que de repente estemos facturando 2 horas al día. Eso, si uno trabaja 20 días al mes, te da 40 horas. En cambio, si uno define su costo en función de la hora de trabajo, 10 horas por día, por 20 días te daría 200 horas, de forma tal que tu precio por hora sería mucho más pequeño. Entonces ahí hay un error, primero y principal. Segundo, hay un error conceptual en la utilización de un tarifario. Un tarifario le puede servir a alguien que recién sale y dice, no tengo ni idea. ¿Cuánto le cobro? ¿$20 o le presupuesto 5.000? No sé. Bueno, entonces uno pide un poquito de asesoramiento, pero los tarifarios no sirven para nada. O sea, yo que trabajo con diseñadores que ya están establecidos, consolidados y que son hiperprofesionales, me dicen, yo no voy a utilizar nunca un tarifario porque ese precio no me sirve para nada. Lo que sucede es que muchos están buscando una respuesta en un tarifario porque no tienen ni idea de qué manera realizar una propuesta económica que sea eh, aceptada por los clientes. Lo que quieren es un tarifario que el cliente diga, ah, me cobra lo del tarifario, entonces debe estar bien. Y el cliente lo que va a querer pagar siempre es cero. Entonces, tenés que pelear para cobrar un poquito más, ¿sí? O más. Otra cosa importante es que para grandes empresas el trabajo que hace el diseñador no es el costo más importante, porque de repente
una renovación de la identidad corporativa, no sé, el BBVA o de cualquier otra empresa, implica en su ejecución un cambio enorme que lleva muchísimo dinero. Entonces, el diseñador cobra una parte bastante pequeña, ¿sí? Finalmente, no tengo una respuesta para decirte cuánto tenés que cobrar. Cada diseñador va encontrando la manera a partir de entender que quiere cobrar lo que el mercado le permita, ¿sí? Si vos querés cobrar el rediseño de una identidad $10.000 y tu cliente te lo paga, es porque evidentemente vale eso, porque el valor del trabajo está asociado a las preferencias de los consumidores y a la escasez, no al trabajo que tienen incorporado. Lo que pasa es que estos conceptos tienen más que ver con cuestiones de tipo empresarial que con conceptos asociados al diseño, ¿sí? Por eso es importante que de repente, si un diseñador visita un centro de emprendimiento, no se, no se oriente únicamente a visitar centros de emprendedores donde hay solamente diseñadores. Vayan a centros de emprendedores donde haya otra gente, donde haya administradores, economistas, mercadólogos. Hay emprendedores hasta que han estudiado filosofía, ¿sí? Y todos tienen formas de pensar diferente y todos de alguna manera pueden terminar conformando un equipo de talentos complementarios con metas muy claras. Por eso mencionaba esto de que si solamente buscamos emprender con amigos diseñadores, puede ser que estemos a 3 meses o a 6 meses de quebrar, porque todos piensan de la misma forma, toman las mismas decisiones, consideran importante lo mismo y no consideran importante lo mismo. O sea, por ejemplo, la dirección, la comercialización y la administración del emprendimiento. En fin, el tema del precio siempre es difícil. El grave error es creer que solamente si tuviese la respuesta de cuánto cobrar, tendría la respuesta para todo. Y en realidad el precio es solamente uno de tantas variables que tiene que manejar el diseñador emprendedor. Es una de muchísimas. De acuerdo, de acuerdo. Lo sé muy bien. Es un juego infinito, ¿no? Como Claro. dice Simon Sinek. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por compartirnos esta analogía, ¿no? Con el fútbol. Buenísimo, creo que los contenidos también, como decía al inicio, ¿no? De esta índole para las industrias creativas son importantísimos, así que insto a todas las personas que nos acompañaron a que vayan al sitio web de Fernando, a que se descarguen esos contenidos, a que sigan su canal, a que lo sigan en Facebook, que es muy activo por esa red social, y van a tener dosis de reflexiones y de inspiración en este sentido, ¿no? Y bueno, ya ustedes definirán o decidirán cuándo cambiar de juego. Exactamente. Así que todas estas recomendaciones no significan que tengan que convertirse en otra cosa. No tienen que ser emprendedores o empresarios. Seguramente si quieren seguir diseñando, es muy posible que puedan seguir haciéndolo, pero de alguna manera tienen que entender de qué se trata este juego, nada más, ¿sí? A veces uno lo implementa con un socio que sí se dedica a eso, que no es diseñador y de repente le encanta la mercadotecnia o la administración, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, algo vamos a tener que hacer distinto para poder jugar y jugar correctamente y vivir de aquello que nos encanta hacer. Porque de lo contrario, si ustedes observan a su alrededor, van a ver que a medida que van subiendo la edad, ¿sí? Hay menos diseñadores trabajando profesionalmente, porque o necesitan un trabajo mejor remunerado o necesitan abrir su negocio y convertirse en vendedores de servicios de diseño. Por eso es importante por lo menos tener en cuenta esto. No significa que tengan que hacerlo, pero en definitiva es importante que puedan considerarlo para ver de qué manera terminan adoptando algunas habilidades de juego para jugar el juego que tienen que jugar. Ahí Mariana dice, me gustaría verla de nuevo. En definitiva, esta charla en mi canal YouTube creo que hay alguna otra versión, así como otras entrevistas, así que pueden ir por ahí para qué sé yo, para mirar, para ver qué hay. Pero busquen, o sea, no soy la única persona que trabaja en esto.
Hay mucha gente que trabaja en administración y dirección de empresas creativas. Siempre es importante darle un toque diferente a lo que estamos haciendo para encontrar espacios para la innovación, ¿sí? Así que, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo, a Melina, con quien hablábamos también, y estamos en contacto para cualquier otra oportunidad, en cualquier otro canal, cualquier otro horario, y si se da la oportunidad de visitar Nicaragua, cuenten conmigo.